¿Por qué? ¿Por qué caemos varios en esta locura? Vendría a ser la pregunta. Uno, definitivamente esta pasión interna que cada uno tiene por los vehículos. Dos, el saber que estamos preservando historia. Estos vehículos, pues cada uno de ellos fueron maravillas de ingeniería, fueron vehículos que cuando salieron a la calle la gente los miraba y se maravillaba. Vienen de una época en que no eran las computadoras las que prácticamente seguían la mano del diseñador, sino que realmente el diseñador se sentaba en una hoja y soñaba. Era una época en que lamentablemente la seguridad o la eficiencia de consumo o el control de emisiones no era el tema más importante, sino la belleza, el diseño, el gusto era lo más importante y eran vehículos casi seguro que en el futuro no vamos a volver a ver esa diversidad. Buenos días, mi nombre es Werner Morales. Tengo el gusto de pertenecer a la Asociación Guatemalteca de Vehículos Coleccionables desde, creo yo, más de 20 años. Sin embargo, pues hay varios de los miembros de la asociación que tengo la dicha de conocer desde hace más de 30 años. ¿Por qué estoy metido en este rollo de la asociación, de la colección de vejestorios? Es una historia interesante, diría yo. Tiene mucho que ver con anécdotas de la familia, con anécdotas personales. Y pues hoy voy a tener el gusto de compartir con ustedes un extracto de esas experiencias y hablar un poquito de cada carro que tenemos. El gusto por los automóviles pues se inicia antes de mi persona. Es una afición que podríamos llamar heredada. Ya somos 4 generaciones de mi familia del lado paterno que de alguna u otra forma hemos estado involucrados en el ámbito automotriz. Mi abuelo empezó en los años 20 a conducir un autobús en una época en que ser piloto de autobús era prácticamente como ahora miraríamos a un piloto de un avión de línea comercial. En esa época en Guatemala habrían, si mucho, 500 automóviles. Y pues ahí es donde mi abuelo inicia con este trabajo. Él de por sí tenía afición por automóviles. Por ahí existen unas fotos donde uno de sus carros favoritos era un Ford 47, que varios miembros de la asociación tienen ahora la dicha y la fortuna de tener uno de esos modelos. Siempre pues a nivel de sus amigos y familia hubo carros especiales. Por ejemplo, el padrino de mi papá tenía un Hudson Hornet similar al que después se hizo muy famoso en la película Cars. Era un vehículo de 6 cilindros y muy rápido para ese tiempo. Y pues ya en la siguiente generación, que es la generación de mi papá, pues él desde muy temprana edad inicia a estar en este mundo de los automóviles. Él, entre otras cosas, inició a trabajar en el primer distribuidor de Volkswagen y Porsche que hubo en Guatemala, que no eran los distribuidores actuales, sino que en esa época, 1954, era una empresa que se llamaba Caribbean Motors. Mi papá pues empezó a trabajar como mecánico en Caribbean Motors. Uno de los privilegios que tengo pues en la colección que tenemos es tener precisamente un Volkswagen Escarabajo 1954 de ese primer año que empezó a importarse Volkswagen a Guatemala de forma oficial. Y pues aparte de ver Volkswagens, mi papá pues también era mecánico de Porsches, que es increíble, pero en esa época, en principios y mediados de los años 50, la marca Porsche
fue muy popular aquí en Guatemala, sobre todo por el nombre que trajo. Y posteriormente, pues mi papá fue jefe de talleres en la agencia de aquí en Guatemala, en Boulevard Liberación. Posteriormente, pues él abre su taller independiente. Y pues ya en los años 60, 1966, vengo yo al mundo. Y pues desde pequeño tuve esa afición y esa pasión por los vehículos. Para mí de niño ir a trabajar con mi papá no era un castigo. De profesión soy ingeniero industrial, pero de pasión soy mecánico con todo orgullo. Tuve oportunidad pues ya en los años 80 de hecho pues poder trabajar en una agencia Porsche, Volkswagen, Audi en Estados Unidos. Pues recibí entrenamiento también de parte de esta línea. Ya de regreso a Guatemala, siempre he trabajado en el área automotriz. Actualmente pues nosotros tenemos una empresa técnica de servicios que es distribuidora de maquinaria y a la vez pues tenemos con una familia los talleres preauto. Siempre seguimos en el ámbito de trabajar y darnos gusto con automóviles. Ok, empiezo a hablar un poquito acerca de cada carro. El primero que se me ocurre hablar es del Volkswagen Escarabajo 1954, como hablé hace un rato. Es el primer año en que se empieza a vender Volkswagen aquí en Guatemala, pues y la afiliación con el carro es muy sentimental porque ese fue el año en que mi papá empezó a trabajar en Volkswagen. Ya en los 60s y 70s había un recordado eslogan que decía: no pasa un minuto sin que usted no vea un Volkswagen. Volkswagen fue la marca líder indiscutiblemente en Guatemala durante los 60s y 70s. Pero en los 50s, imagínense ustedes, una ciudad de Guatemala en la cual pues lo que había era primordialmente toda la herencia estadounidense, Ford, General Motors, Chrysler, esos carrones grandotes, y de repente empiezan a circular estos ronroncitos en Guatemala. Tengo la dicha de tener este Escarabajo, hasta donde sé, es el único Volkswagen 1954, por lo menos esté caminando y circulando en Guatemala. Este es un vehículo pues que está todo original. Es su pintura, su color original obviamente no es la pintura original. Sigue manteniendo su motor original, 1200 centímetros cúbicos de 36 caballos. Sigue teniendo su caja con primera velocidad no sincronizada, 6 voltios, llantas convencionales, semáforos en lugar de pidevías. Tiene su caja de herramientas original. Tiene su depósito de combustible, que es una rareza extraordinaria que tuve la oportunidad hace unos años. Una amiga, Stephanie Henning, pues prácticamente me heredó este tanque de combustible que era del Escarabajo de su papá, que lo había traído de Alemania. Tengo su manual de instrucciones de operador. Para mí es la joyita de la colección. Es un carro pues que mi mamá, que ya está próxima a cumplir 91 años, cada vez que lo ve, que viene aquí a la casa, es el primero por el que pregunta, pues porque pues ella vivió junto con mi papá la historia de los Volkswagen Escarabajos. Mi papá, por supuesto, también tuvo Volkswagen Escarabajo. Muchas anécdotas, entre ellas pues cuando trabajaban en Retaluleu, se iban, yo no había nacido, pero se iban con mis hermanos, y una vez cuentan ellos que metieron creo que 8 o 9 personas en el carro para ir de un punto A a un punto B. Hay fotos de todo eso, muchas vivencias, así que pues eso es un carro que sí tiene pues ya un sentimiento muy importante en la familia. El otro carro pues que les puedo hablar es el Saab 96, año 69. Este es una anécdota interesante. Yo extraoficialmente aprendí a manejar en ese vehículo. Mi hermano, pues él es ingeniero agrónomo y sus estudios en la universidad los hizo
y yendo a la universidad en un carro similar a este. Y pues los fines de semana mi papá pues me levantaba de madrugada, la ceremonia que muchos de nosotros probablemente vivimos, que con orgullo los papás le dicen: hoy te voy a enseñar a manejar. Lo levantaban a uno a las 5 de la madrugada, pero mi papá no contaba que este muchacho de 13, 14 años ya cometía sus pequeñas fechorías en la casa y a escondidas me sacaba los carros de la familia. Esa primera vez que mi papá me iba a enseñar a manejar ese carro, pues yo con orgullo traté de demostrarle que lo manejaba muy bien. Empezamos a manejar, después vio que no tranqué, no me puse nervioso, me pidió que me estacionara, a pesar que no había absolutamente ningún carro en la calle. Puse hasta luces de emergencia, puse frenos de mano, y cuando apagué el carro mi papá me pegó una regañada espantosa, porque él no era ningún tonto. Él ahí se dio cuenta que quién me había enseñado a manejar, y en gran medida pues había sido autodidacta, aunque pues un amigo del colegio, Horacio Méndez, que pues su familia, sus hermanas le prestaban, entre comillas, un Hondita Civic. Pues en ese carro también yo había tenido oportunidad, que él me lo prestaba a veces. Fue que también me quitó ese miedo a manejar. Perdón por anécdota, Horacio, seguramente tus hermanas te van a cachimbear ahora por haber estado prestando carros que no eran tuyos. Pero en fin, eso es parte de la historia. Este Saab pues marcó ese inicio oficial en la casa. Ya pues mi hermano se estaba graduando de ingeniero agrónomo, y en ese momento yo estaba en quinto bachillerato, y me dice: bueno, mira, yo estoy comprando una camionetilla Toyota Corolla, quédate con el Saab, solo decirle a mi papá que me dé 500 quetzales porque necesito abonar la camionetilla. Yo de lo más contento fui con mi papá para darle la buena, que mi hermano pues me había dicho que me cedía ese carro, y mi papá vino y me vuelve a tirar la letanía de años atrás, y específicamente algo que recuerdo mucho, que me decía: manejar es fácil, pero la responsabilidad no, vos sos un irresponsable, vos te llevas los carros sin permiso, así que no. Colérico, vine yo y me fui a la casa de mi abuelita. En esa época pues transporte urbano, a quejarme de lo que había pasado, con esperanza de que mi abuela, pues la mamá de mi papá, convenciera a mi papá, y mi abuela escuchó pues todo lo que había pasado y me cuenta. Yo no sabía en ese momento, y me dice: mira, decirle a tu papá que se deje de cuentos. Él a tu edad fue a chocar el Ford de tu abuelo en el cementerio. No puede ser, dije yo. Y mi abuela todavía me dice: mira, no te preocupes, decirle a tu hermano que yo te voy a dar el dinero. Para mí eso fue un sueño alcanzado. Pues me regresé a la casa. Mi abuela vivía en la zona 5, en San Pedrito, pues nosotros en Utatlán 2, zona 11. Y cuando regreso a la casa, pues mi papá, pues con la boca del tamaño del periférico, ya mi abuela le había hablado y ya mi papá había respondido, y mi papá a la vez ya se había comunicado con mi hermano y lo había sentenciado que si me daban ese Saab, mi hermano, su Saab, su Toyota y la carabina de Ambrosio se iban de la casa. Por lo tanto, y le sentenció que ese carro ese mismo día lo tenía que desaparecer de la casa. Al final, mi hermano le vendió el carro a un amigo por abonos en esos 500 quetzales, y yo pues me quedé sin carro, sin ilusión, sin autoestima, y efectivamente entré a la universidad con Dodge, pero Dodge patas, porque me iba pues o pidiendo jalón o con ruletero a la universidad. ¿Qué puedo decir? Probablemente 35 años después, César García, miembro de la asociación, pues tenía 2 Saabs en su colección, pues me dio la oportunidad de quedarme con esta joyita, que en ese entonces pues no estaba restaurada,
reparamos motor, pintura, suspensión, etcétera, etcétera. De tal forma que 35 años después logré realizar mi sueño de 15, 16 años, tener mi Saab. Esa es la historia que puedo platicar de ese carro. Los Porsche Spyder y Speedster, pues nuevamente, mi papá era mecánico de esos carros. Hay muchas fotos que tenemos en la familia, específicamente con el Spyder de Uber Bis, que era el jefe de mi papá. Dato interesante, en Guatemala, hoy por hoy, estos Spyders son carros que cuestan millones en su versión original. Tengo que aclarar que el mío es una réplica. Estos carros, pues mi papá los trabajaba y acompañaba al dueño, al propietario del carro o los propietarios a carreras en El Salvador. Las carreras había una sana competencia, podríamos decir una sana rivalidad entre pilotos de Guatemala y El Salvador, y las carreras que se desarrollaban en esa época, pues ni Guatemala ni El Salvador tenían autódromos y se hacían en las calles. Imagínense ustedes adentro de las ciudades inclusive. En Guatemala pues eran célebres las carreras de Guatemala Barberena, la del Circuito Reforma, la del Circuito Estadio, la del Circuito de la Avenida de las Américas, la carrera hacia el Pacífico. Y es increíble, estos pilotos promedio de velocidades de 140, 160 km por hora en los años 50, en carreteras de los años 50, que muchas veces eran terracería, con llantas convencionales, sin cinturones de seguridad, sin ayudas electrónicas. En realidad estos pilotos eran temerarios. Nuevamente, mi papá pues tenía el orgullo de ser parte del equipo de técnicos que, aparte de su trabajo diario en mecánica, pues tenían la oportunidad de afinar y tunear esos vehículos. Entonces, de esa época vienen el Spyder y el Speedster. El 911 pues sigue la historia. Porsche, la marca, pues siempre estuvo presente en la familia, y llegar a tener la oportunidad de tener el legendario 911. El mío es un 911 año 76, motor 2.7, enfriado por aire, pues de agencia. Este fue de los carros que vinieron a agencia en Guatemala. Tengo idea que yo soy el cuarto dueño. Tendré ya fácil unos 20 años de tenerlo. Tuve la oportunidad de adquirirlo cuando estos carros realmente no valían gran cosa. Hoy aparentemente tienen un precio alto en el mercado, lo cual al final para mí no es relevante, porque pues ninguno de los carros realmente los tengo por el precio actual. Los tengo realmente porque me gustan, porque he disfrutado el proceso de restauración, he disfrutado el proceso de conocerlos, de mecaniquear, de meter las manos con ellos. Pues aquí tenemos la oportunidad de tener el pequeño garage, y pues también tenemos un pequeño taller ahí, pues porque están las cajas de herramientas, está el compresor, está el esmeril, está la prensa de banco, está el yunque tipo correcaminos y las caricaturas del coyote. Tenemos un elevador. Así que mucho del trabajo que se hace en los carros, pues obviamente lo pesado se hace en los talleres, pero bueno, muchos fines de semana aquí nos damos gusto. La época de pandemia, por lo menos en mi caso, no fue tan sufrida como para otras personas, porque pues yo ahí me pasé todo ese tiempo viendo qué hacía con los carros. De tal forma que pues el 911 me abre las puertas a tener un Porsche legendario. En cuanto al Boxster, es un Boxster año 97, es el primer año que se comercializa. Este carro pues este año cumplió ya 25 años, ya oficialmente la fábrica lo declara como vehículo clásico. Ya ingresa este modelo, el Porsche Boxster 986, a su sección de Porsche clásicos. Pues es un carro motor 2.5, 201 caballos me parece. Es una delicia de manejar. Realmente este carro me gusta en particular porque van siendo de los últimos vehículos ya con pues una ingeniería renovada.
Ya es un vehículo enfriado por agua, siempre motor boxer inyectado, más sin embargo prácticamente sin ninguna ayuda electrónica. Este carro lo único que tiene es ABS, no tiene control de dirección, control de tracción, no tiene dirección electrónicamente asistida, no tiene transmisión electrónica, no tiene ayudas, de tal forma que la vivencia de manejar este carro, al igual que el 911 en carretera, es única, es una experiencia básica, pero el vehículo realmente se disfruta. Los Porsche de ahora pues son una belleza en tecnología, más sin embargo pues todo el mundo se podrá creer piloto profesional hasta que no desconecte todas las ayudas de control, y uno se da cuenta y uno muchas veces se asusta de cómo la tecnología le está ayudando a manejar a uno. Por supuesto, son unas bellezas. Ojalá algún día tenga la oportunidad de tener un Porsche de estos, pero mientras tanto esa experiencia básica con los vehículos clásicos, es excepcional. De tal forma que manejar el Boxster o el 911 cada vez que tengo la oportunidad, sobre todo en carretera, es una delicia. En cuanto a la microbús es una microbús, no es combi. La diferencia entre una combi y una microbús primordialmente va a ser, bueno, hay varias, es en la ubicación de la llanta de repuesto atrás. Es lo primero que se nota en la división de los asientos delanteros. La microbús tenía un pasillo en el asiento de delante, la combi no. Esta que tenemos tiene un motor 2000, que era el mismo motor que usaba el Porsche 914. En los años 70, pues en la familia no teníamos una microbús, pero mi papá tenía un amigo cercano que tenía una, que nos la prestaba. Y era una aventura salir con toda la familia en un carro que considerábamos súper cómodo y súper amplio. Muchas veces fuimos a una finca en particular, en Tacisco, en Chiquimulía, que nos advertían que solo vehículos de doble transmisión podían entrar ahí, más sin embargo la tracción que tienen estos carros, dado que tienen el peso atrás, era fabulosa y pasábamos ríos. Yo recuerdo que cuando llegábamos a la casa donde finalmente llegábamos, nos impresionaba ver que el agua pasaba a la altura de los focos y no se quedaba parado el carro. Todos esos recuerdos hacen que tengamos esta microbús que al día de hoy pues uno la saca a la calle casi seguro que siempre alguien se acerca a hablarnos, o en el semáforo baja el vidrio, o nos saluda, o nos cuenta pues que su tío, su papá, su familiar tenía una camioneta de estas, y tanto como esta como el Escarabajo, bueno, y como varios realmente, despiertan sentimientos muy bonitos, no solo en quien lo maneja, sino en quien nos ve en la calle. Son carros que fueron muy comunes en Guatemala, pero que ahora pues ya son parte de la historia urbana de la ciudad. Les relataba hace un rato que pues tuve la oportunidad ya subir a 8 cilindros en la pista de aceleración, pero siempre quise tener un clásico. Al hablar de clásicos norteamericanos de 8 cilindros, lo primero que se piensa es o en Ford Mustang o en Chevrolet Camaro. Y francamente, pues yo lo que andaba buscando era un Chevrolet Camaro. Más sin embargo, en esa búsqueda de un Camaro me encuentro con un primer Pontiac similar al que tenemos, no es el actual. Y en ese momento nuevamente recuerdo que entre los tesoros que mi papá tenía era un parche que seguramente él habrá comprado o le regalaron en los 60s, GTO. E inmediatamente pues veo el Pontiac, me vienen esos recuerdos y me olvidé por completo del Camaro, y le empecé a insistir al dueño de este vehículo a que me vendiera este Pontiac, que nuevamente no es el que actualmente tengo. Ese Pontiac pues me lo compró otro amigo de la asociación. Seguramente en una futura entrevista pues lo van a conocer.
encuentro este otro que era realmente una cápsula de tiempo. El otro realmente estaba modificado para aceleración también. Este sí está todito original. Ese es su motor original, tapicería original, su radio original. A ver, de repente sí hubo algunas cosas que cambié. Le puse pues una transmisión Monsi M21, si mal no recuerdo, que era de un Corvette. Le cambié la relación al diferencial. Pero aparte de eso, el carro está todo original. Y pues ahí está. Es el muscle car de la colección. Camaro es un Z28 año 95 de agencia. Tiene algunas modificaciones. Tuve la oportunidad, después de varios años de no ir a la pista de aceleración de Steve, lo llevé el año pasado y me dejó gratamente sorprendido lo bien que se comporta ese carro. Se comportó mucho mejor, haciendo mejores tiempos que carros Mustangs de 15 años más nuevos que ese. Tal vez es un carro que no despierta mucha pasión por su diseño actualmente, mas sin embargo a mí me gusta mucho ese carro porque fue realmente el último modelo de la línea Camaro donde los ingenieros o los diseñadores de General Motors soñaron al 100%. O sea, la línea de Camaros que vemos ahora y que empezaron a partir de los principios de la década de 2000 son una belleza, pero realmente son una copia de los fabulosos diseños que crearon en los años 60. Y lo que hicieron fue, tanto Ford como Chevrolet, volver a usar esos lindos diseños. Pero en el caso de Chevrolet, en la línea de Camaro, la última vez que se dieron el lujo de soñar en grande y salirse del tablero de diseño fue con esta línea Camaro, que si uno lo ve detenidamente es una forma totalmente diferente a lo que se construía en los años 90 y se salieron del molde de las líneas geométricas y cuadradas que traía Camaro. Su forma de cuña tiene un bajísimo coeficiente aerodinámico y realmente es una delicia manejar ese carro. La particularidad que tiene es que tiene poco kilometraje, su tapicería está intacta, realmente el carro parece nuevo. Y nuevamente pues tiene algunas modificaciones que lo hacen muy interesante, pues llevarlo de vez en cuando a retos o de repente pintar un par de llantas por ahí. Bueno, otro carro que puedo hablar es sobre el Jeep. Este es un Jeep Sahara, año 95. Es otro vehículo que es de agencia también. Tuve oportunidad de conseguirlo. Realmente es la línea Wrangler o Sahara, somos muy pocos los que se vendieron en agencia aquí en Guatemala y tengo la oportunidad de tener este. Este pertenece a la línea YJ, que si mal no recuerdo se fabricó desde el año 84 hasta 1995. Lo primero que la gente nota con esta línea es las luces cuadradas. Y pues para los fanáticos de Jeep no es precisamente el más buscado. Por eso, este es un vehículo pues Jeep desde niño. Nuevamente yo de los carros que dibujaba, yo dibujaba Jeeps, dibujaba Saab, dibujaba por supuesto el Escarabajo. Así que era un carro que toda la vida quise tener y finalmente pues ya hace un buen tiempo logré conseguir este que ahí pues lo disfrutamos también y nos animamos a meternos a caminos 4x4 con él. La más reciente adquisición en nuestra colección ha sido el Mercedes-Benz 280 SL. Este es un vehículo año 1985, es de agencia también. La carrocería se le llama, es la carrocería la R107. Fue producido desde 1971 hasta 1989. Ha sido uno de los vehículos en general, no solo de Mercedes-Benz, sino que en general de cualquier marca, con más alta duración de producción. Inició en el 71 con un motor de 8 cilindros, era el 350. Hubo 450, hubo 500, hubo 560 inclusive, pero el que nosotros logramos conseguir es uno con motor pequeño, es un motor 2800, motor M110,
de 185 caballos, que entre la línea del 107 era realmente considerado el roadster, versus los otros que eran más como gran turismos. Este realmente era más considerado más sport, porque no tenía mucha diferencia en caballaje con los de motores más grandes, pero era mucho más liviano por su motor. Entonces es un vehículo más ágil para manejar. Es una perfecta delicia manejar ese carro. Ese es un carro que prácticamente podría seguirse usando de a diario. Mercedes-Benz, pues todos sabemos que es una línea de alta gama, pero estos vehículos de los 90s para atrás eran genuinamente unos tanques, eran carros indestructibles. Este en particular, la R107, en Alemania le llamaban Panzer, como los tanques, porque era un carro sólidamente construido, pesado si se le quiere llamar así, pero con una comodidad excepcional. ¿Por qué este carro? Uno, a pesar de pues, la afición por los automóviles, yo creo que he tenido en posesión todas las marcas que pues he tenido que me han gustado, pero nunca había tenido un Mercedes-Benz. Y siempre dije que si tenía un Mercedes-Benz iba a ser la línea SL. Los techos de pagoda de los años 60 y principios de los 70 pues, son una belleza de carro, pero pues están por las nubes en precios actualmente. Y estos todavía, la línea esta, la R107, todavía si uno busca, puede encontrar con precios accesibles, y eso fue lo que nos pasó. Tuve la dicha de que pues, el dueño anterior, otro miembro de la asociación, lo tenía increíblemente muy bien cuidado, de tal forma pues que lo que nos ha tocado a nosotros es terminar esos detalles que hacían falta. Pues ahí lo estamos disfrutando también. Preservar esa historia es importante y da satisfacción, pues que manteniendo estos vehículos en un buen estado, estamos de alguna forma asegurándonos que pues pasen a la siguiente generación. Es contribuir con la historia, es la pasión, es la amistad, porque cuando uno tiene el privilegio de pertenecer a una asociación como la AGBC, se encuentra uno con más locos como uno, y es grato compartir mil cosas con personas que se va formando una amistad de varios años, de muchos años, que es una bonita y genuina amistad. He tenido la dicha de, primero que nada, pues compartir esta afición con la familia, con mi esposa. Contrario a lo que muchos creen, mi esposa no es un obstáculo para tener esos vehículos, sino que al contrario, Claudia disfruta conmigo muchas veces esta locura. Pues ahí muchas veces nos ven ahí en las reuniones de la asociación que estamos juntos, o ella va en un carro, mis hijos van en otros carros, y de repente son momentos estresantes por los que platicaba hace un rato, que un vehículo carburado, pues cada semáforo que uno para, uno va a estar pendiente y a aquel no se le habrá apagado el vehículo, no le habrá tronado la velocidad. Pero al final de cuentas son experiencias que quedan para siempre, y es un gusto salir a manejar pues, con la familia, con mi esposa, con Claudia, con amigos inclusive. Esas sonrisas, esos saludos que uno obtiene en la calle, de gente que uno no conoce, pues lo saludan o que se acercan a uno para empezar a contar sus vivencias, también es una experiencia muy bonita. Así que pues agradezco la oportunidad de la entrevista e invito a los demás miembros a que sigamos con nuestras entrevistas, porque es algo que va a perdurar en la historia, y nuestras generaciones posteriores podrán tener la oportunidad de ver las locuras en las que nosotros estábamos metidos probablemente dentro de 50 o 100 años. Así que un gusto para todos y siempre estamos ahí. Saludos.